Bien, entonces tal como les estaba señalando a quienes habían llegado antes, hoy día la clase está pensada como una forma de tomar elementos que quedaron planteados en las actividades de preclase, que eran dos. Una era el video con el que ustedes tenían que trabajar y la otra era el quiz. El quiz que eran 6 preguntas muy básicas acerca de verbos y es en el fondo para que ustedes tengan la posibilidad de hacer una ejercitación y siempre pensando en que eso pudiera a ustedes presentarle algunos conflictos que los pueden traer a la clase para que acá los resolvamos. Y para mañana también les dejé en el aula señalado que voy a trabajar con 3 textos, el de Casani, que es las arquitecturas sintácticas, el de Grifol, que me pareció súper interesante que lo pudiéramos ver, porque hace una apuesta, es el de Grifol, me parece, sobre la gamificación, ¿cierto? Una propuesta de gamificación para el trabajo gramatical y el texto de Sayas 2014, porque también trae algunas propuestas interesantes para trabajar desde la perspectiva didáctica. Por eso seleccioné esos 3 textos para la próxima semana, o sea, perdón, para la clase de mañana, y ya la próxima semana debiéramos partir con las exposiciones. Por lo tanto, el drive ese que teníamos guardado allí, yo lo voy a reactivar y estoy aprovechando, a pesar de que hay 9 personas conectadas, estoy aprovechando de dejarlo establecido, que voy a tomar el mismo drive y voy a usar la misma lógica, es decir, voy a asignar una lectura, voy a asignar algún elemento gramatical para trabajarlo y voy a asignar un género. Es decir, por ejemplo, yo hay cosas que no alcancé a ver, yo me detuve en el sustantivo y el verbo, y hoy día voy a ver si alcanzo a mostrarles determinantes del núcleo del sujeto y del núcleo del predicado, que serían los adjetivos y los adverbios en este caso, pero quedan hartas cosas por ver que las voy asignando así para que hagan esta presentación y les voy a mostrar hoy día también algunos recursos de cómo el ministerio sugiere que se haga este trabajo también. Profe, Dígame, disculpe, Francisco. consulte. Es que, bueno, a medida que usted va hablando, voy tomando apuntes. Quería consultarle, desde la primera clase, este era, eh, estamos viendo sustantivos, verbo, adjetivo, adverbios Uh-huh. y ¿qué otra? ¿Qué más debiéramos ver? Debiéramos Ah, ver artículos debiéramos ver y debiéramos ver, al menos pensando en las cosas que están en el currículum, debiéramos ver conjunciones, ya. que son las conjunciones copulativas, como el y, las conjunciones adversativas, como el no obstante, las concesivas, o sea, perdón, las consecutivas. Debiéramos ver aquellas que son súper relevantes para la escritura de textos. Hasta ahí al menos debiéramos quedarnos, ¿ya? Y hoy día, fundamentalmente, en esta semana, trabajando el verbo. ¿Por qué el verbo? Porque así como, si ustedes recuerdan, la semana anterior vimos que en el currículum escolar habían OAs que señalaban que los estudiantes debían usar, ¿cierto?, algunas categorías gramaticales como el sustantivo y como el adjetivo para enriquecer sus producciones. Lo mismo está señalado en el verbo, ya les voy a mostrar. Yo otra vez hice una revisión, así muy a la rápida, del currículum escolar para identificar al menos dos OA que tuvieran que ver con el verbo. Entonces, esto tiene que ver también con una cuestión que no tenemos que perder de vista, y es que efectivamente, ¿cierto? Para que nosotros avancemos desde el nivel de la frase al nivel de la oración, requerimos los verbos. Y esa es una de las primeras cosas que nosotros les enseñamos a los niños. Les enseñamos que hay algunas palabras, ¿cierto?, que indican acción o estado. Esto yo ya lo había explicado en una clase, indican acción o estado, y esa acción, ¿cierto?, marca el inicio del predicado, que es predicar, es
es en concreto decir algo de quien realiza la acción o decir algo de aquello de lo que estamos hablando. Entonces tenemos el sujeto, que es el que realiza la acción, y el predicado, que es aquello que se realiza, ¿cierto? Eso en una estructura clásica, porque también podríamos decir que el sujeto es el que recibe la acción, pero en una estructura clásica tenemos algo o alguien de quien se habla y lo que se habla de este algo o alguien. Y lo que nos piden las bases curriculares, entonces voy a compartirles al tiro eh, el Jamboard que tenía preparado para hoy día. La María José me dijo que no tenía acceso al Jamboard. Después lo quiero ver contigo, María José, que llegaste por ahí. Porque vi, eras tú, parece, la que quiso entrar y no pudo. Pero Sí, cuando quisiste entrar, María José, no había nada, no había nada. O sea, yo lo no, dejé listo como vaya, pizarra nomás, ¿ya? Entonces, ya. también se los puedo compartir en un ratito más. Entonces, si lo están viendo, esto es fundamentalmente, si ustedes se fijan, yo aislé dos objetivos de aprendizaje que tienen que ver con el verbo. Uno en cuarto básico y otro en sexto básico. El de cuarto es el 20, el de sexto es el 21. Recuerden que uno al ojo, al tiro con la experiencia, sabe que si a uno le dicen o a dos, yo le digo, eso es lectura. Si me dicen o a 12, yo les digo automáticamente, eso es escritura, y del 19 para arriba siempre son estos OA que están al servicio, ¿cierto?, de la lectura y la escritura o la oralidad. Por lo tanto, por eso es que estos objetivos siempre son con estos números, el 20 y el 21. Entonces, en el 20 aquí, déjenme separarlo, dice comprender la función de los verbos en textos orales y escritos y usarlos manteniendo la concordancia con el sujeto. Ya, entonces, allí, ¿cierto? En este primero A pasan varias cosas. Ya las vamos a ver. Veamos qué dice el de sexto básico. Dice, utilizar correctamente los participios irregulares, por ejemplo, roto, abierto, dicho, escrito, muerto, puesto, vuelto, en sus producciones escritas. Y evidentemente, ¿cierto? Para que podamos usarlo, también tenemos que pasar por un proceso de reflexión metalingüístico. Y eso es súper importante porque recuerden que con los niños estamos haciendo reflexión metalingüística desde el primero básico. Esa reflexión metalingüística primero tiene que ver, ¿cierto?, con los componentes de tipo más bien fonológicos. Pero cuando llegamos acá, esta reflexión metalingüística es del tipo sintáctico también, porque lo que estamos haciendo acá no es solo enseñarles qué es un participio, o sea, piensen en todo lo que el estudiante debe saber qué es un participio, que el participio tiene dos posibilidades. Si hay un irregular es porque debe haber un regular, ¿cierto? Y en algún momento nos están diciendo que debemos usarlos correctamente. Entonces, esto debiera ser la forma de uso correcta para escribir. Entonces, hay varias cosas que se leen entre líneas en este OA y que no es solamente llegar a utilizar, sino que implica identificar, ¿cierto? Comparar los regulares con los irregulares, seleccionar para las producciones escritas. O sea, hay varios procedimientos que están a la base de este OA 21 de sexto básico. Y en el caso de cuarto básico, el 20 dice comprender la función de los verbos. O sea, necesitamos saber qué implica, ¿cierto?, la estructura gramatical del verbo y cómo esa estructura gramatical, ¿cierto?, se adecua al sujeto, ¿ya? Cómo se establece una relación entre ambas, que es una relación gramatical. Y en este caso, ¿cierto? Yo aquí abajo tengo ahí algunos ejemplos que los vamos a ir viendo de a poco y que he rastreado también en el currículum. No son ejemplos que haya sacado de otro lado, que no sean los oficiales con los que trabaja, ¿cierto? El ministerio que te dice, mira, aquí tienes un ejemplo de cómo se trabaja pensando en este OA. Entonces, dicho eso, ¿cierto? En el video que ustedes tenían que ver, que era un video, les vuelvo a decir, muy cortito, que se paseaba por la mayoría de los elementos como estructurales del verbo,
ustedes podían encontrar esta información. Entonces lo voy a agrandar para que lo vean. Lo vamos a tirar para adelante, ¿ya? Ustedes podían encontrar esta información, que básicamente cuando nosotros hablamos de verbo, esto es lo que tenemos que tener claro, más un elemento que no alcanza a estar en este esquema, y que se los muestro más adelante en otra pantalla, es que los verbos, ¿cierto? En los verbos nosotros podemos reconocer lo que se llama lexema o raíz, ¿cierto? Que es aquella parte que en los verbos regulares, esto que yo les estoy mostrando es una explicación que sirve para los verbos regulares. Entonces lo vamos a dejar anotado aquí al lado, verbos regulares. ¿Por qué para los verbos regulares y no para los irregulares, chicas? Porque los verbos irregulares cambian. Cambia la raíz y el lexema. Muy bien. Entonces, ya sabemos que para los verbos regulares nos sirve este mono que nos explica, al menos primer recuadro, los demás nos sirven igual para los demás verbos regulares o irregulares. Ya sabemos que los verbos regulares están formados por una raíz o lexema, ¿cierto? Que es la que no cambia en los verbos regulares y que contiene la información de la acción, digamos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos can, com, acá están los verbos, ¿cierto? Cantaríamos, comerán y partieres, ¿cierto? Un verbo que está en un modo tan raro ahí, partieres. Entonces, tenemos la parte que no cambia y tenemos aquello que cambia. Entonces, efectivamente, eso es lo primero que sabemos, que los verbos tienen un lexema o raíz y el resto que está aquí abajo, ¿cierto? Es lo que se llama desinencia, raíz y desinencia, ¿ya? Y que los verbos, todos, absolutamente todos los verbos de nuestro idioma se pueden clasificar en tres grandes grupos. Los que terminan en ar, los que terminan en er y los que terminan en ir. ¿Ya? No hay verbos en español terminados en or o terminados en ur. Entonces, nosotros decimos, por ejemplo, que cantar, saltar, bailar son verbos de la primera conjugación. Así se dice y que los verbos como vivir, servir y hervir son verbos de la tercera conjugación, ¿ya? Eso cuando estamos pensando en que los verbos están en infinitivo, ¿cierto? Todavía el verbo no está conjugado. Entonces aquí, ¿cierto? Tendríamos, déjenme ponerles ahí una notita al lado, tendríamos cantar, primera conjugación. Luego tendríamos comer, segunda conjugación. Déjenme tirarle un slash ahí para que comer, segunda conjugación. Y partir, que es tercera conjugación. Partir, tercera conjugación. Entonces, ahí están. Si ustedes se fijan, esto de la primera, segunda y tercera conjugación funciona cuando tenemos a los verbos en infinitivo, es decir, los verbos no conjugados. Ahí está. ¿Ya? Y lo más importante o lo más relevante es que los verbos, ¿cierto? Están afectos, lo voy a agrandar para que lo vean, están afectos a tres morfemas. El morfema de tiempo, el morfema de persona y el morfema de número. Por eso es que el OA que está acá dice que el verbo tiene que mantener concordancia, el verbo tiene que mantener concordancia con el sujeto. ¿Y cómo yo mantengo esa concordancia? Con estos elementos. Si ustedes se fijan hasta ahí, es una parte como si dijéramos inmutable del verbo, pero para que este OA lo podamos trabajar, debemos ejercitar fundamentalmente esto, que es que los niños entiendan, los niños y las niñas hagan en sus escritos, ¿cierto? O pongan cuidado en la conjugación verbal. Entonces, esto parece como que los niños lo resuelven rápidamente, pero en general la gente tiene problemas de concordancia gramatical. Hay problemas en los escritos de gente adulta. Yo todo el tiempo estoy corrigiendo textos donde hay problemas de concordancia gramatical, ¿ya? Entonces,
Estos elementos que están aquí, que se llaman morfema, el morfema del verbo, nos indican tres cosas. El tiempo, es decir, cuándo se desarrolla esta acción, y se puede desarrollar en tiempo pretérito, en tiempo presente o en tiempo futuro, o puede ser una condición también, o puede ser un mandato, ya lo vamos a ver eso cuando veamos los modos. Está el morfema de persona, que indica, ¿cierto?, si este verbo refiere a una primera, tercera o segunda, o primera, segunda y tercera, como ustedes quieran, persona gramatical, y si este verbo, ¿cierto?, refiere a un plural o un singular, ¿ya? Entonces, están estos elementos que tienen que ver con aquellos que nos permiten identificar cuándo ocurre la acción, quién la realiza y cuántas personas están involucradas en esta acción. ¿Ya? Entonces, toda esa información está allí. Entonces, por ejemplo, esto funciona así. Cuando yo les digo cantaríamos, no les estoy pidiendo que me digan en qué tiempo está, pero sí que me digan en qué persona. ¿En qué persona está cantaríamos? Cantaríamos. ¿En segunda persona? No, No. en. En Dale, dale, primera. dale. En Primera. primera, singular o plural. Plural. Plural, muy Ah, bien. Y ahí no está. necesitamos, súper bien, y no necesitamos que esto diga así, porque esto podría presentarse de la siguiente forma, podría decir, nosotros cantaríamos, cantaríamos en el coro si tuviésemos, vamos a ponerlo así, tuviésemos canas. Lo primero que yo veo aquí es que no tenemos el nosotros no está, pero no lo necesitamos, porque el verbo nos entrega toda esa información, nos dice de quién estamos hablando. Y este cantaríamos es distinto a que yo dijera cantaría, déjenme ponerle ahí un slash. Cantaría porque ahí usted me diría, ya, eso entonces está en primera persona también, pero es singular. Entonces, si ustedes se fijan, aquí está haciendo referencia a esto que dice aquí abajo, que es el número y la persona. Ahí está. Ahora, además, ¿cierto?, de entregarnos esa información, nos entrega la información del tiempo de la acción verbal, ¿ya? Eso lo voy a ver en la lámina que sigue. Entonces, lo importante aquí es que veamos si efectivamente esto está en los OA, esto como ustedes ven está en los OA, más que efectivamente, y los OA nos plantean actividades como esta, miren. Vamos a mover las cosas para que lo vean bien, lo vamos a traer adelante para que quede encima de todo lo demás, en poder al frente. Ya, entonces dice, esta es una actividad que está asociada a el OA de cuarto básico, que está bajo en los recursos que propone el Ministerio de Educación. Y dice, taller de gramática, esto se llama Tu Turno, taller de gramática. Después de la lectura del microcuento Tu Turno, que aparece, ¿cierto?, junto a esta guía, observa atentamente la siguiente oración extraída de él. Dice, el resto de tu cuerpo ahora yace bajo la arena del desierto. El resto de tu cuerpo ahora yace bajo la arena del desierto. ¿Dónde está el verbo? ¿Dónde está el verbo? Yace. Yace, yace. Un verbo dificilísimo además. Yacer. Y ya dijimos que era de la primera conjugación. Ya, guardar. ¿Cómo se conjuga el verbo yacer? ¿Yo qué? Yací. Ahí empezamos con los problemas, pues, No ¿viste? sé. Es muy Sí, po, difícil. es difícil. O sea, el verbo es dificilísimo, es dificilísimo. Entonces, yo yací, eso me tinca como pretérito, pero es yo yací o yo yacía, y en presente, ¿cómo se dice? Y en futuro es yo yaceré, yo Mm. ya qué,
Yo en presente es yo yazgo, yo yazo bajo la arena, ya. Pero, Verbo, súper difícil, dígame. pero yacer es primera o segunda persona. O O sea, sea, perdón. perdón, segunda conjugación, perdón. No, segunda, todo el rato tiene usted razón, pues segunda. Yo me equivoqué en lo más fácil ahí, ya, listo. Segunda conjugación, yacer. Ya, entonces, primero les ponen un verbo súper difícil, que es un verbo, ¿cierto? Que presenta, es un verbo irregular de partida, ¿ya? Es un verbo irregular. Y decíamos que los verbos irregulares eran aquellos donde la raíz o lexema cambia, cambia. Por lo tanto, es difícil de conjugar porque no tengo el patrón de las formas, que son las típicas de los regulares, que en el fondo se conjugan todos siguiendo una forma, una fórmula, ¿ya? Entonces, ¿qué le piden a los estudiantes? Dice, hagamos un repaso de sujeto y predicado. En términos generales, ¿qué preguntas debes plantear para establecer cuáles son el sujeto y el predicado de una oración? Entonces, lo primero que tiene que hacer el estudiante es identificar el verbo, que fue lo que yo les pedí a ustedes. Entonces, el estudiante se encuentra aquí con este verbo yacer, ¿cierto? Que no, de partida no todos los estudiantes lo conocen, y que significa ¿qué significa yacer? ¿Qué significa yacer? Como permanecer en un lugar. Ya, como permanecer en un lugar. Entonces yo debería decir, yo yazgo se dan cuenta que es difícil hasta usarlo, porque yo no podría decir yo yazgo en mi casa, porque en general yacer se ocupa cuando estamos hablando de algo que ya no está vivo, tiene toda esa connotación. Entonces, si yo tuviera un ejercicio como este, lo primero que haría sería, ¿cierto?, trabajarlo desde lo semántico. Entonces, diríamos que yacer significa estar echada o tendida horizontalmente una persona, estar una persona enterrada en un lugar. Entonces, ya se nos presenta, ¿cierto?, ahí una primera... Yacer. ya, ahí está. Y, ¿cierto? Lo siguiente que haría sería mirar cómo se conjuga este verbo. ¿Cómo se conjuga el verbo yacer? Yo también lo busqué, profe, y Eh, salía eh, hallazgo. Yazgo, yazgo, yo yazgo aquí. Yo yazgo, ¿ya? Y en futuro, ¿cómo se dice? Yo yazgo. Miren, ¿se fijan? Ahí está. Miren, ellos yacieron, ellos yacieron. Yacerás. Ya serás, muy bien, ya serás, ¿ya? Entonces, le plantean a los estudiantes una actividad que parece simple porque lo que tienen que hacer ellos aquí es distinguir, ¿cierto?, cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Pero el truco aquí es que ellos tienen que identificar que este es el verbo y qué es lo que significa, que también se puede sacar aquí por el contexto. Entonces, lo que le están pidiendo no es que ellos hagan una separación así entre sujeto y predicado, y que pongan acá sujeto y acá pongan predicado, sino que lo que les están pidiendo es cómo estratégicamente tú puedes identificar cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Entonces acá dice, ¿qué preguntas tú puedes hacer para identificar el sujeto? ¿Qué preguntas se les ocurre que podríamos hacer? ¿Como de quién está hablando? Sí, ¿de quién está hablando? Pero hagan la pregunta con la oración, pues. Usando la ¿Quién oración. yace? ¿Quién yace bajo la arena del desierto? Muy bien, ¿ya? Y después podríamos decir, ¿qué se dice del resto de tu cuerpo que ahora yace bajo la arena del desierto? Ya, perfecto. Entonces, si ustedes se fijan, aquí en este OA, lo voy a achicar, en este OA estábamos mirando el 1A de cuarto básico, voy a volver a achicar esto para guardarlo por aquí, ¿ya? Y se me perdió el OA, no sé dónde lo dejé. Entonces, estábamos mirando este ejercicio, se me fue, ahí está. Déjenme abrirlo de nuevo.
¿ya? Estábamos mirando este ejercicio que está pensado para cuarto básico. Voy a achicar este para ir ordenando. Ya, ahí está. Ahí está, se me había perdido el OA 20. Entonces, tenemos ese OA 20 que nos dice que tenemos que mantener la concordancia. Y entre otras cosas, lo que están haciendo en el ejercicio es que los estudiantes identifiquen sujeto y predicado para después ver si hay concordancia, ¿ya? ¿Cuándo no habría concordancia? Si dijera, por ejemplo, el resto de tu cuerpo ahora yacen, ¿cierto? En las arenas del desierto, no me acuerdo cómo decía. Y entonces, cuando yo digo el resto de tu cuerpo yacen, ahí hay un fallo de concordancia gramatical. Y eso pasa frecuentemente en la escritura. Y en sexto básico nos decían que debíamos utilizar los participios irregulares en las producciones escritas. Entonces yo acá, ¿cierto? Busqué también un ejemplo de participios irregulares, se los voy a mostrar, que también está en la página de El Minedu, y que dice así: uso correcto de los participios irregulares. Lea las siguientes oraciones. Lucía, tú has confiado en el fauno, a pesar de que él es un desconocido. Eso es como relacionado con la imagen que está arriba, ¿cierto? Otra dice, se ha sentido sola y desdichada cuando sus hermanos no le creyeron lo que había visto dentro del ropero. Ya ustedes ya saben de qué texto estamos hablando, me imagino. Susana y yo, sin saber qué pensar, nos hemos reunido con el profesor a pedirle ayuda. La bruja blanca te ha engañado con la promesa de hacerte rey. Entonces, le plantean, yo no copié la actividad, pero en el fondo es para que ustedes vean que efectivamente en el programa aparece el tema de los participios, que es una cuestión tan específica que la vamos a ver entonces también ahora, para que ustedes entiendan el sentido de ver estas actividades. Y en este esquemita que yo les voy a dejar aquí abajo están todos los elementos que hemos estado discutiendo. Déjenme agrandarlo para que lo vean también. Están todos los elementos que hemos estado discutiendo que corresponden, ¿cierto?, a todas las miradas que le podemos dar a el verbo. Entonces, ya sabemos que el verbo es una acción que expresa lo que hacemos, pero ojo, no es solamente acción, también hay verbos de estado, y yo les decía que al menos, ¿cierto?, 3 verbos o 4 verbos no caben en la categoría de acción. Ser, estar, parecer y padecer, ¿ya? Ser, estar, parecer y padecer. Cuando yo digo soy mujer, esa no es una acción, es una condición, ¿ya? Cuando digo estoy sentada en mi escritorio, no es una acción, es un estado, es un estado, es una situación que yo estoy viviendo en este minuto. Cuando yo digo padezco, ¿cierto?, una enfermedad autoinmune, no estoy haciendo una acción, no es un estado, es una situación que yo estoy padeciendo, ¿ya? No hay acción y no hay estado. Cuando yo digo me parezco muchísimo a mi hermana menor o mi hermana menor se parece muchísimo a mí, no hay acción tampoco, ¿ya? Pero sigue siendo un verbo. Entonces, cuando nosotros les enseñamos a los niños que todos los verbos son acción, ojo, cuando le digo tú eres niño o eres niña, eso no es una acción, es un estado, ¿ya? Es como cuando ustedes estudiaban inglés y les enseñaban por separado, ¿se acuerdan? El verbo to be, ¿ya? Y el verbo to be se enseñaba aparte de los otros verbos, ¿ya? Entonces, el verbo es una acción que expresa lo que hacemos, pero ya sabemos que también es un estado o una situación que es intrínseca a la persona, como parecerse a la madre, eso es intrínseco. Los verbos también ya sabemos que los podemos mirar de acuerdo a la conjugación a la que pertenecen, ar, er, oír, de acuerdo al tiempo, que en términos concretos pasado, presente o futuro, independiente de que entre medio, por ejemplo, hayan tipos de pasado o tipos de futuro, el presente siempre es uno, ¿ya?
o que los verbos sean, o lo podemos mirar, ¿cierto?, desde el punto de vista de cómo concuerdan con el sujeto que realiza la acción, y esto es lo que nos está indicando fundamentalmente el OA. El OA de cuarto básico dice, ojo, el verbo tiene que concordar con quien realiza la acción. Eso se llama concordancia gramatical y tiene que concordar, ¿cierto?, en número, en persona y número. Entonces aquí hay varios ejemplos, dice Pancho subió a un árbol, Isabel y Sofía juegan, ahí, ¿cierto? Nos obliga a tener un verbo, ¿cierto? Con esta terminación en plural, y usted comerá una rica pizza, ¿cierto? En todos estos casos siempre hay concordancia entre el verbo y el sujeto. Esto es lo que nos está pidiendo que nos focalicemos el programa de cuarto básico. Y esto, evidentemente, para enriquecer la producción escrita. Ahora, también veíamos el OA21, que yo me lo traje para acá también, que dice que debemos utilizar los participios irregulares. Entonces, primero les voy a mostrar este texto. Mire que lo busqué para mostrárselo. Dice freído y frito. Entonces, freído y frito, ambas son formas correctas. Entonces yo les decía la semana pasada, o en una clase les decía, claro, a nosotros nos suena súper raro cuando decimos, nadie diría, voy a comer pescado freído, ¿ya? O les digo yo, chicos, no se preocupen, yo les he imprimido todas las guías. Entonces usted me dice, oh, profesora, no se dice imprimido, se dice impreso. Y yo le digo, wait, lo que pasa es que el participio tiene una forma regular y una irregular. Y en determinadas circunstancias, ¿cierto?, decidimos usar la forma regular o irregular. Entonces, lo que te está diciendo el OA es que es preferible siempre usar el participio irregular cuando tú tienes un conjunto de verbos como los que están puestos acá, ¿ya? Porque aquí, por ejemplo, puesto o ponido, ojo, ya. Entonces, miren el ejemplo, dice, ya, el ejemplo dice, el verbo freír tiene la particularidad de presentar dos participios. Si ustedes se fijan, hay verbos que tienen como particularidad presentar dos participios. Uno, que es el regular, por eso decíamos que si aquí el OA habla de participios irregulares, porque inferimos que hay regulares, que es freído, y otro irregular que es frito. Los dos son correctos, aunque la mayoría de los hablantes utiliza únicamente la variable frito. Lo mismo en los tiempos compuestos de la conjugación primera que en la pasiva o en las construcciones en las que funciona como adjetivo. ¿Ya? Entonces dice, había frito las tajadas pequeñas en un sartén. Fue frito con el excelente aceite que estaba recomendando el animador del programa. El menú consistió en unas salchichas servidas con huevo frito. Entonces, si ustedes se fijan, se privilegia siempre en un conjunto de verbos entre los cuales están todos los que están ahí, ¿cierto?, el uso del participio irregular. Entonces, corregimos a los niños y les decimos, no diga abrido, diga abierto, no diga morido, que los niños tienden a decir morido, morido, está morido, no diga morido, diga muerto, porque se privilegia el uso del participio irregular, ¿ya? Acá ahí dice, lo anterior no impide que haya quien tenga preferencia por la forma freído. Esta es igual de correcta que la anterior cuando se utiliza para los tiempos compuestos y la perífrasis pasiva, que eso no lo vamos a aprender acá, pero para que vean los ejemplos. Se le quita bastante aceite a la sartén donde se ha freído el pescado. Y cuando usted lo encuentra así, se ha freído el pescado, no le suena raro. ¿Por qué? Porque está funcionando en un verbo compuesto, ¿ya? Y el verbo compuesto, entonces, funciona así. Auxiliar, verbo auxiliar, más participio regular. Dos puntos, que es el verbo auxiliar, que es del verbo haber, freído. El aceite donde he freído, ¿ya? Entonces, este lo vamos a poner acá como el ejemplo. Entonces, si ustedes se fijan,
Este OA es un OA, es una exquisitez casi. O sea, llegar acá tiene que ver solamente con mostrarle a los estudiantes por qué usted debiera privilegiar el escrito en vez del escribido, el dicho en vez del decido, el puesto en vez del ponido y el vuelto en vez de volvido, ¿cierto? Ya. Y eso está esta reflexión acerca de el verbo y el uso del verbo en su en su forma no conjugada, que es el participio en determinadas situaciones, también, ¿cierto? Debiéramos poder discutirlo, proponérselo a los estudiantes, hacer ejercicios acerca de esto, etcétera, ¿ya? Entonces, la lengua tiene estas sorpresas que nos dan, en que la mayoría de la gente dice, no, pero Freído no existe, pero ojo, sí existe, pero se privilegian determinados usos, ¿cierto?, en determinadas circunstancias. Y usted ya sabe que el participio regular se utiliza generalmente cuando está formando parte de un verbo compuesto, que es un verbo que está formado por dos verbos a su vez, un verbo auxiliar más este participio, ¿ya? Y entonces eso lo obliga a usted a saber que los verbos nosotros los podemos encontrar en sus formas conjugadas, ¿ya? Cantaríamos, bailaré, volviera, ¿ya? Como decía el ejemplo al comienzo, ¿cuál era el ejemplo? Era un verbo, si partiéramos, parece que decía, pero también es posible encontrar aquello que se llama formas no verbales o no personales del verbo, se llaman no personales porque no tienen persona, o se llaman formas no conjugadas, que son estas tres, po, el infinitivo, el gerundio y el participio. Y yo les aseguro que ustedes usan 50 veces al día los gerundios, porque es de alto uso en nuestra lengua, y también utilizan muchísimo los participios, pero probablemente no han llegado al nivel de reflexión, ¿cierto? De decir, oye, esto es un gerundio. Yo siempre les digo, Profe, dígame. el que más uso es comer. Ya, buena, sí, aquí está, comer, ya, ojalá use amar y vivir también, pues. Ya, entonces, este es el verbo no conjugado. Si ustedes se fijan, todos los verbos yo digo correr, corriendo, corrido, beber, bebiendo, bebido, amar, amando, amado, saltar, saltando, saltado. Esas son formas, se llaman no personales del verbo y se utilizan todo el tiempo. Por ejemplo, usted está escribiendo un texto y dice no sé, los pueblos originarios, no sabiendo el poder de fuego de los españoles, y usted usó un sabiendo, ahí usó un gerundio, no sabiendo, ¿ya? O cuando dice estamos construyendo, está utilizando un gerundio, o sea, lo estamos utilizando todo el tiempo, ¿ya? Entonces, para enseñar el tema de los participios irregulares, yo evidentemente me tengo que dar una vuelta por acá y enseñarle a los estudiantes al menos dos cosas, que hay lo que se llama formas no personales del verbo, para que entendamos de dónde sale esta cosa tan rara que se llama participio, ¿cierto? Y lo segundo es decirle, mira, vamos a privilegiar en el uso estas formas, entonces yo les puedo poner un ejercicio, ¿cierto? Donde yo les diga, mira, ¿cuál forma privilegiaríamos en la escritura? He volvido a casa o he vuelto a casa, ¿ya? Entonces, puedo trabajar con ellos de esa manera. Lo siguiente, ¿cierto? Es pensar en que si yo voy a usar los verbos, ya sea en su forma conjugada o no conjugada, tengo que enseñarles a los estudiantes que existe algo, espérense, parece que lo tengo en la lámina siguiente. Existe algo que se llama modo, el modo del verbo. Y el modo, ¿cierto? Indica
le otorga cierta calidad de realizado en realización o potencialmente realizable a las acciones que están indicadas por el verbo. Entonces, en nuestro idioma reconocemos tres modos: el modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. Modo subjuntivo, ahí está, ahí está. El modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. Todos los verbos, ¿cierto?, pueden conjugarse de acuerdo a este modo. En modo indicativo, que expresa la acción como un hecho real. Por ejemplo, yo digo, bailé, no sé, bailé cueca en las fiestas patrias del año pasado. Bailé cueca. Expresa la acción como un hecho real. Bailo cueca. Bailaré cueca. Hay una acción real. Y el modo indicativo admite estos tiempos. Entonces, cada modo admite determinados tiempos. El modo indicativo, que es el de mayor uso, admite un presente, ¿cierto? Admite, ¿cierto?, el tiempo pretérito, el futuro. Estos copretérito y pospretérito son en el fondo el pretérito perfecto y el pretérito imperfecto, que son acciones hechas a la distancia del tiempo o cercanas en el tiempo. Por ejemplo, no es lo mismo decir yo bailaba que decir yo bailé. ¿Ya? Entonces yo digo, yo bailaba cuando era chica en un grupo folclórico, acción pasada en el tiempo, que decir yo bailé la semana pasada con un grupo folclórico. ¿Ya? Entonces, el modo del verbo también contiene toda esta información respecto de la realización de la acción. Entonces, el modo indicativo expresa la acción como un hecho real. Distinto es al conjunto de conjugaciones que están bajo la forma de subjuntivo, que presenta la acción como una posibilidad. Entonces yo digo, yo bailaría cueca si tuviera vestido. Y estoy estableciendo entonces una condición para la realización de la acción. Yo te diría que sí si tú cambiaras. ¿Ya? Yo podría cambiar la prueba si viera que todos necesitan otra clase de repaso. Entonces, se establecen ciertas condiciones para la realización y tiene dos tiempos, presente y pretérito, ¿ya? Y está el tercer modo, que es el imperativo, ¿cierto? Que tiene solamente un tiempo, ¿cierto? Que es presente, sal de ahí, ¿ya? Y que tiene que ver con la apelación, la indicación, la orden que se le da a otra persona. Entonces, si ustedes los miran acá, ahí están los tiempos del modo indicativo. Este es el modo indicativo. En presente yo salto, dijimos que era un verbo regular, por tanto, en todos los casos está marcada la raíz, que no cambia, la raíz o lexema, y en todos los casos, ¿cierto?, están los morfemas allí, conteniendo la información de persona, de tiempo y de modo. El que se sabe bien los verbos identifica al tiro el modo. Entonces, si ustedes se fijan, tiene aquí una marca en moradito, igual que este, ¿ya? El verbo correr, que funciona de la misma manera, ¿ya? Y eso aquí, ¿cierto? Hay un ejemplo que dice oración en modo subjuntivo. Si no hubiera comido, no tendría tanta hambre ahorita, ¿ya? Si hubiera comido, no tendría tanta hambre ahorita. Eso lo voy a ver después. Entonces, quiero volver a este esquema. Entonces, el modo, podemos reconocer conjugaciones, podemos reconocer los morfemas de tiempo, podemos identificar, ¿cierto?, a través del puro verbo, el sujeto que realiza la acción, si es un él, un ella. Bueno, no es si es un él, un ella, sino no tiene género el verbo. Cuando yo digo cantó, yo puedo decir él o ella. Esa información no me la entrega el verbo, no tiene género el verbo, a diferencia del sustantivo, pero sí, ¿cierto?, nos entrega información de tiempo
de número, de conjugación, si el verbo es regular o irregular, etcétera. Y esto es lo que nos pide entonces el ministerio, que trabajemos en términos de verbo. Y esto está también relacionado con otros ejercicios que yo les subí al aula, me parece que los subí al aula, estoy segura que sí, a ver, déjenme mirar, que eran más ejemplos que yo había tomado. Aquí está aquí está, ejemplo de trabajo con verbos regulares e irregulares sugeridos por currículum en línea. Entonces yo busqué qué materiales el ministerio dejaba, ¿cierto?, para que trabajáramos verbos regulares e irregulares. Este, por ejemplo, es quinto básico, dice actividad conjugación de verbos regulares. En los espacios en blanco, conjugue en pretérito perfecto, ahí está el tiempo, los verbos que se dan en infinitivo, ¿ya?, del paréntesis, ¿ya? Entonces, aquí está, esto está resuelto, ¿cierto?, porque está el ejemplo, ¿ya? Esto es un ejemplo para que el profesor lo trabaje. Entonces dice el chico, y te muestran solamente eso está borrado, en un ejercicio eso debiera estar borrado, pero aquí está como con las claves. El chico, déjenme borrarlo, porque quiero mostrarles algo, ya. Entonces el chico tenía, entonces aquí yo tengo dos posibilidades. Tenía, porque nos están pidiendo que sean pretéritos, tenía, tuvo, ¿ya? En todos tengo dos posibilidades. Seguía, siguió. Pero para que el estudiante pueda resolver este ejercicio, tiene que saber que lo que le estamos pidiendo es el pretérito imperfecto. Y el pretérito imperfecto, ¿cierto?, generalmente, ¿cierto?, o sea, no generalmente, sino que son los verbos que indican una acción pasada en el tiempo cercana, porque el otro era el pretérito imperfecto, ¿ya? Y acá dice clasifique los verbos que completó de acuerdo a su terminación, ¿ya? Todos los verbos terminados en ia y todos los verbos terminados en aba. Por lo tanto, lo que podemos colegir acá es que los verbos regulares en pretérito perfecto, terminan en aba, se pone así con un guioncito aba, o terminan, ¿cierto?, en ia. Por eso es que yo aquí tengo seguía, aparecía, impedía, iniciaba, ¿ya? Entonces ahí hay una regularidad, Los verbos del modo indicativo en tiempo pretérito perfecto terminan o en aba o en ia. Y ahí, ¿cierto?, hay una regla, una norma que debiéramos enseñar a partir de este ejercicio, no antes del ejercicio, sino a partir del ejercicio. Y después dice, conjuga estos verbos en pretérito perfecto y observa las terminaciones, ¿ya? Entonces, esto no está, entonces el chico o la chica tiene que hacer la conjugación para constatar que efectivamente terminan en ia o terminan en aba. Luego dice que elementos se repiten en las terminaciones en las tablas de arriba. Dígame. Lo que pasa es que veo solo el aula virtual, ¿está mostrando alguna otra cosa? No te puedo creer, pero ¿cómo? Sí, solo, o sea, por lo menos yo veo solamente el aula. Pero yo un montón de rato mostrando otra cosa. A ver, dejar de compartir. Voy a compartir de nuevo. Estoy trabajando sobre una guía que no puedo creer que no la estén viendo. Ya, de nuevo. Presentar ahora. Qué raro, esto es como el Zoom, que uno elige qué pantalla presentar, pero esto es mito. Estoy presentando de nuevo, ya. Ahora sí, ¿están viendo mi pantalla? Sí. Ya, listo. No sé por qué no lo mostró. Aquí está. Este era lo que les estaba mostrando, que es esta guía, que es para quinto básico, que está asociada, ¿cierto?, a las bases curriculares, y que les muestra a los estudiantes este ejercicio. Esto era lo que estaba haciendo, incluso lo borré y todo para mostrárselo, ¿cierto?, en que ellos tienen que elegir acá, en este texto, poner el verbo que está en infinitivo acá,
¿cierto? En el recuadro, aquí está el verbo en infinitivo, tienen que ponerlo en pretérito perfecto. Y yo les mostraba que luego les piden que de todos los verbos que puso aquí arriba, pongan esta lista los que terminan en ia y los que terminan en aba. Y se van a dar cuenta los estudiantes que no hay ningún verbo que termine en otra cosa. O terminan en ia o terminan en aba. Por ejemplo, impedía, aparecía en esta lista, seguía en esta lista, ya sujetaba, iniciaba en esta lista. Entonces, lo que está buscando esta guía es que los niños vean que hay una regularidad, o sea, que hay una regla aquí subyacente para la construcción del pretérito perfecto, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, luego lo que les piden es que conjuguen estos pretéritos, estos verbos que están acá, que evidentemente se los dan en blanco, están con las claves ahí para el profe, ¿cierto? Entonces el estudiante dice, saltaba, saltaba, bailaba, perdón, sí, saltaba, bailaba, caminaba, etcétera, ¿ya? Y lo que están pidiéndole es que en el fondo vuelva a fijarse en que los verbos terminan o en aba, en pretérito perfecto, o en ia. Y luego tienen que deducir entonces la regla o la norma. En todos los verbos en que en el infinitivo es ar, o sea, son todos verbos de la primera conjugación, o aquí hay un verbo de la segunda conjugación, terminan en aba en pretérito perfecto. Pero si los verbos son de la segunda o la tercera conjugación, su pretérito perfecto termina en ia. ¿Ya? Entonces, este es de la tercera conjugación, este es de la segunda conjugación y este es de la primera conjugación. La norma es, entonces, que si los verbos terminan en ar, es decir, son de la primera conjugación, ¿cierto? Su pretérito perfecto, es decir, este pasado, este tipo de pasado, se hace usando la terminación aba, pero si son de la segunda o la tercera conjugación, oír, su pretérito perfecto es ia, siempre, oía, seguía, perseguía, ¿cierto? Y entonces, además, le dan aquí una vuelta ortográfica porque dicen aba es siempre con B larga e ia siempre la I lleva tilde, es decir, se produce ahí un hiato. ¿Ya? Después dice, escribe un refrán o realiza un dibujo para recordar que en pretérito perfecto los verbos regulares se escriben de este modo. Entonces, si ustedes se fijan, esta es una guía que uno la saca con los estudiantes en cuanto, en 35 minutos, y en el fondo lo que te está haciendo es mostrar una regla, estás trabajando conjugaciones de la primera a la segunda a la tercera, estás trabajando con el concepto de pretérito o pasado, y además estás aprendiendo, ¿cierto?, una norma para la construcción del tiempo y además, ¿cierto?, te dan ahí un tip de ortografía, ¿ya? Entonces, este es un súper buen material, porque además hay un contexto acá que es el que está eh, proponiéndose para la realización de los ejercicios. Entonces, ese es para trabajar con verbos regulares. Entonces, ahora les voy a mostrar de los materiales que están, ¿cierto?, sugeridos por el ministerio. Los tenía en el aula, los tenía en el aula. Se los subí aquí al aula. ¿Dónde tengo el aula? Acá. También les subí este otro, que son ejemplos para que ustedes vean cómo se trabaja esto, que es sobre verbos irregulares. El anterior era sobre verbos regulares. Y evidentemente para que yo llegue a enseñar los verbos irregulares, tengo que haber pasado por los verbos regulares primero. Entonces yo podría haber usado la guía anterior, ¿cierto? Como enlace para esta. Entonces en la guía anterior podría decirles también que ellos marcaran, ¿cierto? La raíz, ¿cierto? Ten. Aquí marco ten y la marco con amarillo. Y además veo, ¿cierto?, que en todos los casos la raíz o lexema no cambia. ¿Por qué? Porque también tengo que trabajar con ellos lo que son los verbos irregulares. Ese todavía no, es el que le mostré delante. Le saqué un pantallazo.
Déjenme buscar el que les estaba mostrando, que tengo un montón de guías abiertas. ¿Ya? Lo están viendo, ¿cierto? Dice actividad, uso de verbos irregulares. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Ya. Entonces dice, hay una explicación, dice los verbos irregulares son aquellos que al conjugarse, este es para sexto básico. Recuerden que el OA de verbo de participio irregular era de sexto. Si ustedes se fijan en quinto, se trabaja con verbos regulares. En sexto se introducen los verbos irregulares. Ya, dice, al conjugarse, no siguen el modelo habitual de conjugación, raíz inalterable, desinencia alterable, que es la que tiene los morfemas, ¿cierto?, de número y persona, modo, número y persona. Esto quiere decir que un verbo es irregular cuando al conjugarse alguno de sus tiempos y modos, que un verbo es irregular cuando al conjugarse en alguno de sus tiempos y modos mismo sufre una modificación tanto en su raíz como su desinencia. Usualmente generan errores los siguientes verbos irregulares. En el presente del subjuntivo de haber, haya, no haiga, no se dice haiga. El imperativo del verbo haber y tener, con H, ten o tenlo. Por ejemplo, la gente dice pónelo. Y el verbo es ponlo. Ponlo. Profe, consulta. ¿Ah? Diga. Usted había dicho que primero se pasan los verbos regulares o irregulares. No, primero los regulares. Primero los Ah, regulares. ya. Enseñan primero los regulares y en las bases curriculares, en quinto básico se enseñan los verbos regulares y en sexto aparecen los verbos irregulares. ¿Ya? Entonces, ahí hay algunos ejemplos, ¿cierto? Haber o tener, haber, tener e ir son verbos irregulares que usamos frecuentemente. Están esos tres porque son los que estamos usando todo el tiempo. Por lo que es necesario conocerlos bien para practicar su uso y aquí hay ejercicio. Entonces les ponen un texto que dice la historia de la jubilada que donó su departamento para rehabilitar a jóvenes. Y hay allí una noticia bastante extensa y luego, ¿cierto? Les ponen un cuadrito, dice verbo y raíz subrayada, entonces les muestran aquí, ¿cierto? Cómo el verbo no cambia y después les muestran ejemplos donde sí cambia. Por ejemplo, acá. O sea, les muestran siempre ejemplos que son irregulares. Por ejemplo, tener, cuando yo digo tengo, tenemos, pero en un momento dice tuve. Y ahí cambia, queda la pura T nomás, cambia, ¿cierto?, la raíz. Entonces les muestran puros ejemplos de verbos irregulares, quizás el más icónico para enseñarle a los niños estos es el verbo ir, porque en presente es voy, en pasado es fui y en futuro es iré. O sea, no hay ninguna regularidad en el verbo, ¿ya? Entonces les dan varios ejemplos acá para que ellos vayan, ¿cierto? Chequeando que efectivamente, ¿cierto? No se conserva la raíz. Dice, a continuación, contesta en tu cuaderno qué ocurre con las raíces. Hay que mirar todos estos ejemplos. Y las desinencias de los verbos en estos casos, pudo reconocerlas todas. ¿Por qué ocurre esto? Y allí está la regla, ¿ya? Y hay una actividad. Y entonces luego les piden acá que creen una historia utilizando los verbos que están aquí, que son verbos irregulares en el fondo, para que aprendan a usarlo, ¿ya? Y ahí hay una guía que también apela a el trabajo contextual, es decir, a partir de un texto desde donde están saliendo, ¿cierto?, los ejemplos. Y por último, también les dejé en el aula esta otra guía que me encontré asociada a los SOA. Esta es la misma que ya les había mostrado. Y esta entonces es la misma, espérense. Sí, profe, repitió, Sí, creo que... es la misma, sí. Sí, lo que pasa es que las otras son estas que saqué pedacitos, ¿ya? Esta que yo les puse un pedacito ahí, que es el uso para mostrarles que están sugeridos como trabajo. Entonces, aquí está este texto que venía de las Crónicas de Narnia, ¿cierto? Uso de participios irregulares, que tienen en común las formas verbales destacado, confiado, sentido, engañado, averigüe qué es un participio verbal, ¿cierto?
Y después dice, en la actividad Carta del Mundo a sus hermanos, un alumno escribió las siguientes oraciones asumiendo el rol del personaje nombrado. Y dice entonces, se me han rompido las ilusiones que tenía. En muchas cosas yo les he decidido, sobre todo a Lucía, en muchas cosas que yo les he decidido, sobre todo a Lucía, estaba equivocado. Una y otra vez he volvido a decepcionarlos. Les he escribido esta carta muy apenado, bla, bla, bla. Debido a mi soberbia y a mi egoísmo, les he ponido en una situación muy peligrosa. Con mi comportamiento he abrido en ustedes la posibilidad de desconfiar de mí y no sé si nos volvamos a encontrar, puede que en poco tiempo más yo me haya morido de frío, hambre, soledad, pena. Las formas verbales están mal escritas. ¿Por qué? Entonces allí es donde viene el que en estos verbos se tiene que usar el participio irregular, ¿ya? Dice, bajo cada una de las opciones, escribe la forma correcta, el participio irregular correcto, ¿ya? Entonces, en estos verbos es necesario privilegiar la forma irregular del participio irregular. Eso es en el fondo lo que está en esta guía. Y en esta otra, esta es una guía más bien de gramática, que también la encontré, pero no viene al caso con el verbo en este minuto, que era para mostrarles el ejemplo del jazz. Entonces, en resumidas cuentas, voy a volver donde están ustedes, voy a dejar de presentar en resumidas cuentas, ¿cierto? Al igual que cuando trabajamos sustantivo en clase, cuando trabajamos verbo, lo hacemos en esta lógica, lo hacemos en la línea de que lo que promovemos es, primero, la reflexión metalingüística. Es decir, mira, en esta oración, ¿cierto? Hay una acción y la acción está en manos del verbo. Identifica el verbo. Ese verbo dice algo de alguien, que es el sujeto, que puede ser animado, inanimado, ¿cierto? Individual o colectivo, de lo cual se está predicando. La palabra predicar significa decir, eso significa predicar, decir algo, ¿ya? Entonces la gente cuando sale a predicar la palabra, a decir la palabra, eso significa predicar. Entonces, lo que estamos haciendo es mostrarle cómo a los estudiantes, cómo esta reflexión metalingüística va a permitir que podamos identificar regularidades, usos correctos, formas de construcción, reglas, para poder modificar, enriquecer nuestras producciones escritas y orales, ¿ya? Ese es el sentido de estudiar, ¿cierto? El verbo. No es estudiarlo por aprendernos todas las conjugaciones, sino que es si la necesidad, ¿cierto?, del profesor es mostrarle que yo con un verbo puedo plantear una situación que ocurre, puedo plantearles una posibilidad o puedo plantearles una orden o mandato, si es necesario eso, yo enseñaré el modo. Entonces diré, mira, si estamos construyendo un afiche, por ejemplo, ¿ya? Estamos construyendo un afiche para invitar no sé, a un debate que va a haber en el cuarto básico, que es nuestro curso. Entonces, si yo les digo, a ver, ya, ¿cómo invitamos a la gente? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que podríamos invitar a la gente? Entonces alguien dice, ven, participa, ven y participa. Dos verbos, ven y participa. Entonces, alguien dice, oye, pero eso suena como si le estuviéramos dando una orden. Claro, porque estamos usando el modo imperativo. Y el modo imperativo, ¿cierto?, indica que de partida, por ejemplo, el modo imperativo no tiene primera persona, pues yo no me puedo dar órdenes a mí misma, parte de la segunda persona. Tú ven y participa, ustedes vengan y participen, ¿cierto? No puedo decir nosotros vengamos y participemos. Entonces, ven y participa, entonces un niño dice, pero eso parece dando una orden. Efectivamente, ¿ya? Porque de otra forma, yo podría decir, te invitamos a participar. Te invitamos a participar, ¿ya? O podemos decir participa, o podemos decir ven y participa, o podemos decir participemos en esta noble iniciativa, ¿ya? O sea, en el fondo, el verbo también va a contribuir evidentemente a la construcción de ese mensaje. Y esa es la reflexión que hacemos con los estudiantes.
Entonces, ¿será necesario que le pongamos tú o ustedes vengan y participen? ¿O se entiende? Entonces los niños dicen, se entiende que son ustedes. Ven, entonces no lo pongamos, vengan y participen. Entonces hay allí también un sujeto al que se le está apelando, pero no lo decimos porque no es necesario, porque el verbo es tan potente que tiene toda esta información. Entonces, en el fondo, cuando nosotros trabajamos con verbo, lo tenemos que hacer alejados de la normatividad, es decir, alejados de esta lógica de vamos aprendiendo los tiempos, los modos, sino que vamos descubriendo en el fondo qué implica que un verbo sea regular o irregular, qué implica el modo, qué implica el tiempo, qué implica el número, cuál es la relación que existe entre el verbo y el sustantivo como núcleos del sujeto y el predicado, etcétera. Lo mismo pasa con los otros elementos que yo los he dejado acá. Espérense un poquito, voy a volver a compartir en la pantalla porque me quedó una de estas por mostrar, las 7, 6, no, era las 6. Acá, lo mismo, por ejemplo, si nosotros vamos a utilizar adjetivos, ¿ya? Que el adjetivo lo que le añade es un complemento al sustantivo, y como el sustantivo es el núcleo del sujeto, el adjetivo se vuelve un determinante del núcleo del sujeto, ¿ya? Entonces, los adjetivos les pueden aportar información acerca de cualidades, acerca de la posición del sustantivo, ¿ya? Esa casa, esta casa, aquella casa, sobre la posesión del sustantivo, mío, tuyo, suyo, acerca del número, 4 casas, la quinta casa, numerales y ordinales, que es lo mismo que en matemática, y del mismo modo hay determinantes del núcleo del sujeto, que es el verbo, y que en este caso son los adverbios, de tiempo, de lugar, de modo. Me sentí mal, me sentí mal. Ese mal está determinando al verbo, ¿ya? Yo podría decir, lee muy despacio, ¿ya? Muy despacio. O puedo decir, ya tengo bastante. Y si ustedes se fijan, en este caso, miren la diferencia. Aquí el adverbio no tiene género ni número, pero el adjetivo sí, ¿ya? O de negación, jamás iré, quizá vaya, mañana iré. Entonces, cuando nosotros trabajamos con los estudiantes y con esta idea, ¿cierto? Nos vamos a quedar hoy día, voy trabajando estructuras gramaticales a medida que necesito, a medida que la necesidad de construir textos distintos así lo merecen o lo necesitan. Por ejemplo, ¿cuándo puedo usar el infinitivo? ¿Ya? No sé, eh, o cuando puedo usar el imperativo, cuando estoy trabajando con ellos afiches publicitarios, cuando estoy viendo publicidad y analizando publicidad, pero cuando estoy escribiendo un cuento, lo que necesito, ¿cierto?, es verbos en modo indicativo. Había una vez, la niña salió de su casa, ¿cierto? Y ahí entonces les enseñaré el uso, el modo, etcétera. Entonces, finalmente, al igual, el tema de la gramática en el currículum es súper acotado, súper acotado. Y como en todo fenómeno, el profe tiene que saber 7 veces más de lo que va a enseñar en la clase. Pero lo más relevante, porque esto lo pueden encontrar en cualquier gramática, o sea, ustedes abren una gramática y gramáticas hay en línea, gramáticas hay en la Feria de las Pulgas. Yo que les aconsejo que ustedes tengan una gramática a mano, como profe uno debiera tener al menos una gramática, al menos un texto, ¿cierto? Un manual de ortografía, al menos un buen diccionario, ¿ya? Todo profe debiera tener en su biblioteca una gramática, un manual de ortografía, un buen diccionario y ojalá un diccionario de sinónimos y antónimos, ¿ya? Como recursos para todo, digamos. Pero lo importante es saber que esos recursos que usted los maneja, los estudia,
Finalmente los va a ir integrando a medida que se vaya dando la necesidad de producir textos escritos, de elaborar consignas de escritura, de que los estudiantes se paseen por distintos géneros, hagan invitaciones, hagan afiches, hagan infografías, en la medida en que vaya siendo necesario trabajar desde esta arista gramatical. Y eso es lo que vamos a trabajar mañana, porque es la propuesta que está en los textos. Entonces yo les dejé 3 textos, puse allí que mañana iba a trabajar sobre 3 textos. El más importante, y si le alcanzan a dar una mirada de hoy día a mañana, es un texto súper ameno, que es el de Casani, que se llama Arquitectura de las estructuras sintácticas. Es un texto que tiene básicamente ejercicios y que te va mostrando cómo trabajar gramática con distintos ejercicios. Luego estaba el texto de Grifol, que es una propuesta es que ese es para mirarlo porque es bastante largo, y es para mirarlo porque es una propuesta de gamificación, de incorporación de la gamificación en el trabajo gramatical. Y el tercero es uno de Sayas, que es el Sayas 2014, porque hay 2 Sayas en la carpeta, y ese Sayas 2014 también plantea una variedad de ejercicios de cómo trabajar la gramática en el aula. Ya por eso es que partí con esos 3, y eso es lo que vamos a trabajar mañana. Profe, esa era mi consulta. El texto es extenso de 85 páginas, ¿no hay que leerlo completo? No, no hay que leerlo completo. Yo ahí, por ejemplo, mira, revisémoslo al tiro. Este es el texto de Grifol. Yo les voy a decir al tiro qué es lo que uno debiera leer de ese texto, porque además es una tesis, esa es una tesis. Por lo tanto, tiene un montón de cosas más de contextualización teórica. ¿Ven? Recursos de gamificación para la enseñanza de la gramática. Por eso les digo, es una tesis. Ahí está, trabajo final de máster. Por eso es que es tan extenso y era como difícil cortarlo. Pero de aquí hay que leer un par de páginas nomás. Yo diría que esta parte, de la 21 Profe, a la 25, viendo. no estoy compartiendo. Mm. Ah, verdad, había bajado la presentación, ya. Entonces, lo tengo abierto, miren acá. Aquí habría que leer básicamente de la 21 a la 25, miren. Acá, ¿ven? Donde dice descripción de los recursos metodológicos, juego didáctico 1, categorías gramaticales, dominio de oraciones, memoria de sujetos, pareja de complementos verbales, trivia gramatical. ¿Ya? Y lo otro, si ustedes se fijan, son elementos de gamificación. ¿Ya? Aquí a lo mejor la página 14, gamificación para el aprendizaje de la gramática, pero lo más interesante está aquí. Voy a la página 21, porque después lo que ya tiene son muchos anexos, que esto no se lee evidentemente, porque son los materiales que ella usó, la hoja de respuesta, cuando probó esto. Entonces la página 21, vamos a la 21, esperen. 21, acá. Ella va comentando descripción de los recursos metodológicos que utilizó. La trivia, los naipes, cómo armó los recursos metodológicos, porque esta es toda una investigación que ella hizo. Acá, esta parte. Juego didáctico 1, diseñado parte del juego de cartas el 1, que es una cuestión que todos los niños saben ocupar o la conocen. A partir de una baraja de cartas, los distintos colores de los naipes corresponden a una categoría gramatical. Entonces, si ustedes tienen dudas, pueden ir a mirar el anexo 13, que está aquí al final, para ver si es que a ustedes les interesa, ¿cierto? Profundizar. Ahí están los anexos, anexo 2, voy moviéndome al anexo 13, el 4, aquí está como ella lo hizo, po. Lo otro es la descripción nomás. 9, están los solucionarios, ¿ven? Anexo 13, ¿ya? Entonces ella tenía una cosa así, que era como un memorice, y entonces se va encontrando con palabras que tienen que probablemente buscarse por categoría gramatical. Por ejemplo, para y por, ambas son preposiciones, por lo tanto, debieran hacer match. Y aquí están todos los recursos que ella utilizó. Si ustedes se fijan, acá hay estos que están en verdecito, son adverbios. Son adverbios. Y los que están en lila son verbos.
Acá, los que están en este color como un rosadito, como una suerte de rosadito oscuro, son conjunciones y aquí hay verbos. Entonces, aquí hay ejemplos de cómo esta persona fue trabajando los distintos recursos. Entonces, está en la descripción de los recursos adelante que ella ideó y aquí están los materiales. Por eso es que les dejamos este texto, porque tiene una enorme cantidad de materiales para trabajar gramática. ¿Ya? Pero si van a leerlo de aquí a mañana, son esas 4 o 5 páginas de la descripción de los recursos, porque en eso vamos a trabajar mañana, que es en cuáles recursos se pueden trabajar para el aula partiendo desde Casani, desde el texto de Casani, que es quizá a mí uno de los textos que más me gusta sobre enseñanza de la gramática. Y la próxima semana ya iríamos a los textos más duros. Hay uno que yo les recomiendo que no lo dejen para el final y que lo vayan mirando, que es el texto de Camps. Se los voy a mostrar. Déjenme, yo sé que no estoy compartiendo ahora, pero déjenme buscar el texto, es el de Cam, Watch y Millán. Hay uno que tiene, que es de Ana Camps, Oriol Watch, Marta Millán y Teresa Rivas, que es un texto más duro, quizás el más duro de los que hay en esta nómina, porque hace una revisión de la historia de la enseñanza de la gramática, ¿cierto? Desde la antigüedad clásica para adelante, para establecer si efectivamente podemos hablar de una didáctica de la gramática, y es un texto más o menos denso, que habitualmente yo lo trabajo en clase. Ese es uno de los textos que yo siempre trabajo en clase porque sirve para uno como profe. Ese no es un texto que tenga una aplicación en el aula, como los test que voy a ver mañana, pero es un texto de esos que nos construyen el conocimiento de profe. Por eso está puesto ahí. No sé si tienen más consultas, o sea, sé que deben tener muchas, pero Profe, yo tengo una. sí, por supuesto, es la hora en que me pueden hacer todas las que quieran. ¿Podría explicar de nuevo eso de las presentaciones que yo justo llegué a la mitad y no entendí? Sí, querida, mira, lo explico al tiro. Al comienzo del semestre, cuando partieron las presentaciones, yo puse un drive, ¿cierto? De hecho, lo voy a buscar ahora. Puse un drive y en ese drive ustedes se anotaron con su dupla. Ya. Entonces, yo en ese drive fui poniendo a quién le tocaba presentar y generalmente lo hacía cada 2 semanas y se los indicaba así, miren. Ya se me movió, no sé para dónde se me movió el drive, porque hace tiempo que no lo abro. No lo están viendo ustedes, lo estoy buscando yo. Si lo encuentro, se los comparto. Lo tenía acá en 285, tengo una carpeta, y yo les iba poniendo en ese drive con una arroba, les iba poniendo, se los iba asignando, porque el drive permite asignar ya ni siquiera sé dónde lo tengo que buscarlo porque no lo puse en la carpeta del 285, que es la que comparto con el otro paralelo. Pero en ese drive yo les iba poniendo allí a quién le tocaba, ¿ya? Porque estaban en dupla, ¿ya? Les ponía la fecha y les ponía al lado. Mira, les toca hablar sobre, supongamos que yo diga conjunciones, les toca trabajar un texto, ya, por ejemplo, Sayas 2010, revísenlo y vean qué propone Sayas 2010 para el trabajo de la gramática, y además les daba un género, les decía, y propongan actividades de conjunciones en textos informativos, en noticias. Entonces les daba esas 3 condiciones, y al lado siempre les pongo un aviso que les llega solo a las personas que les toca exponer, con una función que permite el Drive, que es poner más y asignar una tarea. Entonces a tu correo te llega al tiro el aviso de que te toca exponer. Eso es lo que voy a hacer para la próxima semana, para el miércoles o jueves de la próxima semana. Ya poner allí un fenómeno gramatical, que puede ser algo como el artículo, la conjunción, las preposiciones, que son las cosas que yo no voy a revisar, ¿cierto? Porque son las más sencillas de abordar. Les voy dando un género y trabájalo pensando como lo hicieron los compañeros el semestre pasado, que trabajaban, por ejemplo, sinonimia y trabajaban en la fábula. Y ahí tenían un texto que tenían que buscar y además tenían que explicar de qué se trataba la fábula y mostrar actividades para el trabajo con vocabulario.
Lo mismo vamos a hacer ahora. Y además tenían que tener un texto de referencia. Entonces vamos a retomar para las duplas que alcancen a exponer en gramática y así vamos a llegar hasta fin de año hasta que les toque exponer a los de la unidad que viene, que es ortografía. Eso es. Profe, eso es lo que yo expliqué. pero Dígame. mi pregunta también va, es que si nosotros ya nos tocó presentar, No, pues ¿nos va a ya le tocar de tocó. nuevo ahora? No, pues no. No, si a usted ya le tocó, ya le tocó. No, por eso les Ya, es que digo, esa alcanzaron a ver era mi como, duda, como que si nos puede tocar de no, nuevo. pues no creo que alcancemos. Les tocó como a 4 o 5 personas, a 4 o 5 duplas, y en este curso hay como 32 personas. Así que queda una larga lista de gente que Claro. tiene que presentar y no se repiten las presentaciones. O sea, no es que terminamos y vamos a empezar de nuevo, porque no alcanzaríamos a tener una segunda ronda para todos. Es una presentación durante el semestre. ¿Ya? Así Ya. que si ya lo hiciste, Javi, Es que pensé sí. que No, para podíamos nada. repetirnos, por eso Por le eso es que preguntaba. tengo mi drive y ahí ya tengo marcado a los que les tocó, po. Entonces tengo que buscar ese drive. Y ahí a las duplas que no han presentado es las que les va a tocar. Eso es. Gracias, profe. ¿Alguna otra inquietud? Ya, entonces yo les agradezco montones a los que contestaron las 6 preguntas de vocabulario, que a todo esto las de vocabulario de verbo, que a todo esto las dejé abiertas, y créanme que yo voy haciendo un seguimiento de las personas que están interactuando con los recursos, porque eh, he tratado de pensar cómo apoyar el trabajo de ustedes. La semana pasada, cuando hice también este modelo como de aula invertida, en que les dejo un recurso por fuera, les dejo un microquiz por fuera, y en el fondo no parto de cero explicándoles, sino que supongo que usted ya revisó el material, por lo tanto, eso me permite a mí mostrarles, no trabajar solo en el verbo, decirle, mire, aquí está el OA, así lo trabaja el ministerio, mira este recurso, a lo que no podría llegar si me tuviera que sentar a explicarles todo acerca del verbo. Les dejé ayer una cápsula que era un video, no era una cápsula, era un video, ¿cierto? Donde hay un profe que explica las cosas del verbo, ¿ya? Lo que un profesor debiera manejar como piso. Y además les dejé este microquiz que es como ahora anda y pruébate. Y eran más bien preguntas intuitivas, ¿ah? Eran como, me tinca que es esta, tampoco requerían tanto conocimiento porque no son preguntas de prueba, son preguntas de ejercicio nomás. Y la semana pasada, cuando hablé del sustantivo, alguien me pidió que si pudiera hacer una cápsula, y también hice una cápsula que la dejé subida también en el aula. Entonces les voy poniendo recursos que les van permitiendo avanzar en sus tiempos para llegar a la clase, ¿cierto?, con preguntas, que es lo mismo que debiera pasar mañana. O sea, mañana yo debiera responder preguntas de los textos. Oiga, Casani dice que, ya, bueno, mira, lo que pasa es que Casani, ¿cierto?, se posiciona desde esta perspectiva, etcétera. Porque es mucho en este curso, es demasiado lo que habría que ver en gramática. Tendrían que tener, ¿cierto?, un semestre completo de gramática, pero no es el objetivo. El objetivo es enseñarles a ustedes que cómo la gramática está abordada en el currículum escolar, y por lo tanto que sí hay cosas que necesitamos saber, pero hay otras, ¿cierto?, que podemos estudiarlas por fuera de un curso en la universidad. No sé, ¿hay algún otro comentario? Y como comentario aparte, si vieron el video que puso la profe, al final quedó como inconcluso una pregunta. Y yo busqué el programa, o sea, el canal, por decirlo así, de YouTube, y el señor tiene ¿Tiene como muchos videos? de ese video. Entonces ahí, bueno, yo lo vi para quedar clarita con la última pregunta, pero es bueno, Sí. Tiene muchos videos él, porque es un profe. me Sí, costó encontrar lo que seguía, pero era bueno. sí, sí. Tiene muchos videos este profe No de solo enseñanza de la lengua. ¿Ah? Y no solo de lenguaje, yo encontré, tenía de ciencia y de matemáticas también, historia Sí, también. es un profesor español, sí. Y si ustedes se recuerdan, o sea, para los que vieron el video, un video sin grandes efectos, tiene ahí una pantalla abierta nomás donde va mostrando, pero en el fondo en 5 minutos te deja peinado sobre algunas cosas esenciales que a mí me interesaba que las vieran antes para que yo después hoy día pudiera mostrarles cómo el OA, cómo la actividad, ¿cierto? En qué momento se enseña esto, en qué momento se enseña esto otro, que es finalmente la propuesta didáctica de la asignatura.
La asignatura no es, esta es una asignatura de gramática y ortografía, porque si no sería una lata y no tendríamos tiempo porque ya no tienen ustedes más cursos. Bueno, ustedes van a tener el siguiente, pero en el siguiente se aborda comprensión y producción de textos. Y la verdad de las cosas es que cuando estamos mirando gramática ahora, en pos de la comprensión y la producción de texto, el semestre siguiente vamos directamente a modelos de comprensión y producción y no nos detenemos en elementos gramaticales, en elementos ortográficos, porque se supone, ¿cierto?, que el objetivo de este curso es que usted entienda la relevancia que tiene el vocabulario, la gramática y la ortografía en la comprensión y la producción de textos. Ese es el objetivo. Y están metidos así con ¿cómo se llama? Con fuerza, ¿cierto? En un espacio súper chico que son las 16 semanas de un semestre. Entonces, por eso voy avanzando así. Voy avanzando suponiendo que ustedes están haciendo cosas por fuera. Al menos aquí hay varias personas que a mí me va avisando cuando contestaron el microquiz. Yo hoy día amanecí con varias de las que están aquí, y bueno, está el Richie también acá, ¿cierto? Varios de los que están aquí, habiendo pasado por el microquiz, ayer una persona me decía, profesora, no puedo entrar, o sea, me activó una alerta de que querían entrar al Jamboard, entonces eso es lo que hay que hacer, es ir anticipándose a lo que viene para que la clase esté focalizada en la mirada desde el currículum y desde la didáctica. Así que eso, pues, entonces mañana, si pueden echarle una revisión a esos textos, puede ser una lectura scanning, así superficial por encima, para ver de qué se trata y mañana puedan anotar algunas ideas centrales que vamos a comentar de cada uno de ellos. Eso, no sé si tienen algo más que me quieran compartir. Ya, pues los espero mañana entonces a las 12:20, ¿ya? Ya, gracias Valentina, Tiare, lindas, siempre están Yo con... solamente creo que podría aceptarme con lo del... Sí, no, ahora lo voy a bajar y lo voy a compartir, porque ahora Ya. ya lo trabajé y le pusimos más cosas, así que por supuesto que sí. ¿Ya? Ya, Como modo PDF estaba re bueno, profe. Como Así modo uno lo puede PDF, imprimir. sí, exactamente. Sí, Entonces porfa. lo voy a reordenar para que quede como modo PDF, sacándole las etiquetas con las que yo voy tapando, así, Sí, las cosas que gracias. vamos viendo. Ya, Sí, listo. profe, porque a mí también no me abría. Sí, po, es que ayer dije, mañana lo abro porque lo tenía en blanco, Entonces hoy día antes de la clase pegué algunas cosas y lo armé. Entonces tengo que, una compartírselo y otra ponerlo también en PDF, porque me da las dos opciones, el Jamboard. Ya, listo, nos vemos mañana entonces. Que tengan Gracias, buena profe. tarde. Chao. Esté bien. Vean, estudien, Esté vamos, bien. chao.